Bienvenidos a otro vídeo tutorial de Formatec. Mi nombre, Javier Ponce. Esto no es un programa de cálculo de suelo radiante, sino una herramienta didáctica del curso de suelo radiante de Formatec. Estamos terminando el curso y en este punto debemos de repasar las fórmulas del flujo de calor para que tengamos claro la relación entre el salto térmico de los tubos y el aire y la temperatura de solado. Con esta herramienta, podríamos calcular un suelo radiante, pero este no es su objetivo. Su objetivo es mostrar lo que ocurre cuando cambian estos saltos térmicos. Y para eso vamos a utilizar esta Excel que utilizo personalmente para crear gráficos y cosas dentro del curso y que os voy a presentar en este vídeo y que además os la voy a entregar pues como colofón de este curso que hemos venido desarrollando de suelo radiante. Vamos a ver. Esta hoja de cálculo permite calcular el flujo de calor de los sistemas instalados dentro de una placa de mortero. Hay distintas tipologías y son los sistemas habituales AC y ahora también HIJ según la norma UNE en actualizada 1264/22. Hemos observado en el curso que en función de la temperatura del solado, de la temperatura superficial del suelo, lo que podemos tocar con la mano, el flujo de calor que puede emitir un suelo radiante variará a mayor temperatura del solado, mayor flujo de calor, más vatios por metro cuadrado, pero a costa de un mayor o menor confort de los ocupantes, como luego veremos. Recordemos que el suelo radiante pues será confortable siempre que en la zona ocupada por las personas tengamos unas temperaturas superficiales entre 19 y 29 grados Celsius. Vamos a ver los datos con los que nos vamos a mover y los que vamos a utilizar en esta aplicación informática. Por ejemplo, tenemos en esta zona de la izquierda el sistema en modo calefacción, luego en la zona de la derecha pues lo tendremos en modo de refrigeración, simplemente por si luego desean hacer cambios, jugar y pues terminar de completar su aprendizaje. Así, en modo calefacción, lo primero que tenemos es la temperatura ambiente, θ sub I, la tenemos aquí. Temperatura ambiente interior. Para suelo radiante es recomendable 20 grados según la norma, por el efecto de confort que tiene el tener una gran losa, una gran superficie a una temperatura mayor que el ambiente, excepto en los baños, que esta temperatura podría ser 24 grados Celsius. Esta temperatura, pues bueno, yo la he puesto para poderla variar con estas flechitas, pero bueno, también se puede escribir aquí dentro. ¿Qué más tenemos? Pues los parámetros comunes de una instalación de suelo radiante. En esta zona de aquí tenemos los factores, las propiedades del mortero de cemento y de la tubería. Por ejemplo, en esta parte inicial de aquí, ¿vale?, lo que tenemos es la conductividad y el espesor de la capa de mortero. Os he puesto algunas llamadas aquí, algunos comentarios para, en fin, como repaso. Conductividad de la capa de mortero de cemento, vatios entre metro cuadrado y Kelvin, y el espesor en metros que nosotros podemos ir variando, ¿vale? Y algunos valores de cálculo. Siempre los valores con los que introducimos los coloco de color amarillo y los valores obtenidos en los cálculos pues van en otros colores. Y luego pues la definición de la tubería que vamos a utilizar. Y aquí también tenemos desplegables igual que en el mortero. Tenemos cemento, masas anhídricas o asfalto, por ejemplo. En función de ellos pues variará la conductividad, ¿vale?,
Entonces, bueno, pues ahí hay unos valores de propuesta que hay que ajustar a la realidad, porque en la parte derecha tenemos unos valores de referencia, valores que son utilizados en los cálculos que definen el sistema del suelo radiante para el mortero y para la tubería. Cuanto a la tubería que tenemos, pues lo mismo, la conductividad de la tubería utilizada, la podríamos cambiar, ¿vale? Podríamos cambiar a otro material, y aquí simplemente está cargada pues la base de datos de las tablas que nos ofrece la norma UNE 1264, pero si la conocemos, que este es un tubo PEX cuya conductividad es 0,37, pues escribimos 0,37 y los cálculos se harán. Si no, pues se irá a buscar un valor de las tablas, como hemos indicado. El diámetro exterior de la tubería, ¿vale? 16 milímetros, y el espesor del tubo, ¿vale? El espesor de la tubería, ¿vale? 2 milímetros. Se exponen en metros para que sea coherente y se pueda operar con el resto de valores. Entonces, pues tenemos unos valores de referencia y los reales de la instalación. Estos valores no deberíamos de modificarlo porque están insertados en las fórmulas. ¿Qué más tenemos? Pues otro factor que podemos modificar, la temperatura de impulsión, θ sub V, la temperatura a la que se impulsa el agua hacia el suelo radiante. La podemos modificar pues con esta barra deslizante. Lógicamente veremos que a mayor temperatura de impulsión, pues variará el flujo de calor, mayor flujo de calor emitido. Luego lo veremos en unas celdas más hacia la derecha que tenemos aquí. Aquí que tenemos puesto todo, en fin, porque así me permite ver cómo varían cada factor con cualquier variación. Ya aquí en las columnas de por aquí abajo, ya lo que tenemos pues son los cálculos propiamente dicho. Bueno, pues algo descriptivo, ¿vale? Numerado. Bueno, es una hoja, yo la preparé para 20 filas, porque para mis gráficos y tal era suficiente, ¿eh? No insisto en que no es un programa de cálculo, que para eso ya en el curso hemos visto otros que además tienen un número casi ilimitado de circuitos, ¿vale? Una pequeña descripción que ahora comentaremos. Bueno, pues alguna opción aquí de zona marginal que utilizo yo, superficie, que solo se utilizará para ver la tubería consumida en una casilla que tendremos más a la derecha, que en función del paso, pues nos dirá cuántos metros de tubería vamos a consumir dentro de ese circuito, a lo que lógicamente habría que sumarle la ida y retorno al colector, ¿vale? Y interesante ya, pues estas casillas de aquí, donde tenemos el paso y el acabado, la separación entre tuberías y el acabado. Yo he utilizado los pasos y las separaciones, pues bueno, con los que aparecen en las tablas de la norma UNE 1264, pero bueno, según el fabricante, pues el paso pudiera ser distinto. Paso de 5 centímetros, 7,5 centímetros, nosotros podemos cambiarlo. Aquí simplemente lo que está es una vinculación a una tabla que tenemos en otra pestaña aquí más abajo que pone tablas. Bueno, pues todos esos valores pues vienen de estas tablas. Aquí todas las tablas de la norma UNE pues están aquí metidas, ¿vale? Vale. Aquí están los diferentes pasos que vamos a utilizar, los acabados, las resistencias superficiales. Entonces el programa pues se viene a buscar, bueno, el programa, la hoja Excel se viene a buscar, pero aquí lo que están es todas las tablas de la norma UNE 1262/2, 1264/2.
Así podemos ir variando el paso y podemos ir variando el acabado. Bueno, aquí hay 4 acabados típicos. Siempre se puede calcular la resistencia superficial del acabado, pero aquí vienen, pues bueno, los valores por defecto, pues habituales de los 4 grandes tipos de acabado: terrazo y grés, parquet, o bueno, si fuera una moqueta u otro, que es el que da un valor de resistencia superficial de 0,15, valor más alto. El terrazo grés es un valor que da 0,00 y poquito, bueno, pues es un valor que tiende hacia 0 en el redondeo. Bueno, pues ahí está ese valor, ¿vale? Entonces, bueno, para poder comparar la diferencia de flujo de calor con otros acabados. Y de aquí hacia la derecha, pues todo lo que hay que ir calculando cuando se está diseñando un suelo radiante. Bueno, pues la resistencia del acabado, ¿vale? En ausencia de datos, nos indica la norma que podemos tomar 0,10 metros cuadrados, Kelvin y vatio. Si sabemos ya que es un terrazo, pues lo cogemos. Si sabemos que es un parquet, pues ya lo cogemos. Entonces, bueno, pues un valor, ¿vale? ¿Qué más tenemos aquí? El salto térmico de las tuberías, esto es, la temperatura de impulsión θ sub V menos la temperatura de retorno θ sub R. Entonces, el salto térmico con el que está funcionando este emisor, que en este caso es el suelo radiante. Tenemos el θH, el salto térmico entre la temperatura media de la tubería y el ambiente de la sala, el salto térmico con el que está trabajando el emisor, y ya toda la colección de parámetros de construcción del suelo radiante. Voy a moverme hacia la derecha, ¿vale? A sub B, el factor de recubrimiento del suelo, ¿vale? Se aplica una fórmula en función de las conductividades del suelo. A ver, perdonad, creo que la tengo por aquí abajo, ¿vale? La fórmula pues también la tengo aquí, ¿vale? En función de alfa, el coeficiente de película, la conductividad de referencia de la masa de mortero, su espesor, el recubrimiento, en fin, pues se aplica una fórmula, ¿vale? Y tenemos el primer factor, que es A sub B, ¿vale? Entonces hay parámetros que hemos visto que vienen de fórmulas, por ejemplo, A sub B, este factor de recubrimiento del suelo, ¿vale? Tenemos A sub T, factor de paso calculado. En este caso, pues se aplica la tabla A1 en función del acabado del suelo que hemos obtenido, R sub lambda B. Entonces, bueno, pues en función de ese acabado, pues hay una tabla que nos dará este factor de paso, A sub T. Entonces, bueno, pues nada, habrá que venir a esta tabla, por ejemplo, están puestas en orden en función del acabado del suelo, ¿vale? Pues A sub T pues irá tomando uno de estos valores. Para valores intermedios, recordad, habría que interpolar, ¿vale? Bueno, ¿qué más tenemos? M sub T, el coeficiente corrector del espaciado, ¿vale? Hay unos factores por los que se va multiplicando y unos exponentes. Vamos a echar un vistacito a la fórmula general, porque la tenemos aquí arriba. A ver, sí. Perdón, la tenemos entonces aquí abajo. Dame un segundito. Vale. Vemos que el coeficiente de transmisión del sistema depende de un coeficiente del sistema en función de las características de la tubería, y luego este multiplicatorio en el que vamos multiplicando por factores A sub B por A sub T elevado a M sub T, A sub U
el factor de recubrimiento elevado a m sub u, el exponente, por a sub d, el factor del diámetro exterior de la tubería, otro factor, elevado a m sub d. Entonces, es una combinación de ir haciendo esta factorización, estas operaciones, y así tendremos el coeficiente de transmisión calorífica del suelo radiante. Entonces, claro, en el suelo radiante hay que ir calculando distintos factores. Hay factores que dependen del paso, son los que hemos colocado de este color marroncito, y otros que son independientes del paso. Entonces, esto es el adelanto de lo que estamos calculando, el coeficiente de transmisión del suelo radiante, teniendo en cuenta toda su construcción. ¿Vale? Entonces, me sigo moviendo a la derecha. Pues m sub t, el factor corrector en función del espaciado, un factor dependiente del paso. ¿Vale? Hay una fórmula para obtenerlo, m sub t en función del paso, si está entre 5 y 37,5 centímetros. A sub u, factor de recubrimiento, se calcula de acuerdo a una tabla en la cual se cruzan el acabado y el paso, y en función de ello, las tablas que tenemos en esta opción, pues vamos sacando este factor, ¿vale? Y así sucesivamente. M sub u, el exponente corrector, tenemos factores y exponentes, ¿vale? En función del espesor de la capa, con un límite hasta 6,5 centímetros. Estos son los límites de la norma. A sub d, factor del diámetro exterior. M sub d, vamos a movernos un poquito a la derecha, ¿vale? M sub d, el factor del diámetro exterior de la tubería, se aplica una fórmula. Todas las fórmulas, pues las tenemos aquí. Y al final, todos estos factores, pues se engloban en este multiplicatoria, que es un producto de potencias que relaciona entre sí todos los parámetros de construcción del suelo radiante. Estos factores por el coeficiente del sistema, pues nos dará el coeficiente de transmisión de calor equivalente. Se multiplican estos factores, esos números, y obtenemos el coeficiente de transmisión del sistema. Veamos las fórmulas que tenemos por aquí arriba. ¿De qué depende el flujo de calor? Pues la fórmula básica es esta de aquí. Q es igual a K sub H, que es el coeficiente de transmisión calorífica de ese suelo radiante, por delta teta sub H, que es el salto térmico de la temperatura media del fluido calefactor respecto del aire. Este es un factor que hemos calculado aquí, que lo tenemos aquí calculado aquí abajo, ¿vale? El salto térmico entre ese agua y el ambiente, que se calcula con esta fórmula logarítmica, ¿vale? En función de las temperaturas teta de sub v de impulsión, sub r de retorno, sub i del ambiente. Entonces, bueno, pues esta es la fórmula que está aquí abajo, ¿vale? Entonces, el flujo de calor emitido, los vatios, dependen de la construcción del suelo radiante, tubería, espesor de cemento, espesores de la tubería, etcétera, ¿vale? Separación, etcétera, por el salto térmico, del agua contenido en las tuberías al ambiente, ¿vale? Entonces eso nos da el flujo de calor. El flujo de calor, pues también hemos visto en el curso que depende de la temperatura del suelo, del salto térmico de la temperatura del suelo menos el ambiente. Y está esta fórmula general, donde vemos que el flujo de calor es igual a 8,92 por el salto térmico del suelo, de lo que tocaríamos con la mano, del acabado, menos la temperatura ambiente elevado a 1,1. ¿Vale?
Esta es la fórmula, pues en fin, aproximada con el redondeo que nos pide la norma UNE 1264, parte 2. Si despejamos la temperatura del suelo, también la podemos calcular en función del flujo de calor, ¿vale? Aplicando esta expresión. Entonces tenemos una metodología para calcular el flujo de calor del suelo radiante, que viene de esta fórmula que tenemos aquí arriba, ¿vale? Que viene de esta fórmula de aquí arriba. Este es el método de la potencia universal simple, donde el coeficiente K sub H, el coeficiente de transmisión calorífica, pues se obtiene de esta manera, con este valor B por el multiplicatorio de factores y exponentes de corrección que definen el sistema, ¿vale? Entonces tenemos el coeficiente B, el coeficiente característico del sistema, que también hay que calcularlo, ¿vale? Pues viene esta fórmula, por ejemplo, esta es la fórmula del coeficiente de conductividad, el coeficiente característico del sistema, ¿vale? Toma un valor B sub 0, un valor de referencia para suelo radiante de 6,7 vatios, y bueno, ese es el valor para cuando la conductividad de referencia del tubo es 0,35, el diámetro exterior 0,16 y el espesor 2 milímetros, ¿no? Cuando se aplica esta fórmula, donde también nos aparece aquí en medio el paso y nos aparece el multiplicatorio de factores, bueno, pues se obtiene un coeficiente B, pues corregido por todos estos factores, ¿vale? Por todos estos factores. Entonces, bueno, pues estas son las expresiones que vamos utilizando. Perdonad que volvamos otra vez hacia arriba, ¿vale? Y me muevo un poquito a la derecha. Un poquito más. ¿Qué tenemos en la parte derecha? Pues los resultados, el flujo de calor que emitirá el suelo radiante en esas condiciones. Bueno, por aquí vemos un número, luego lo analizaremos si queréis un poquito, 169,5 vatios por metro cuadrado, pues eso es lo que emitiría el suelo radiante de la fila número 1. Pero claro, a costa de una temperatura superficial de 34,5 grados Celsius. Una temperatura en este caso pues un poquito alta, ¿vale? Un poquito alta porque debe de estar entre 19 y 29 grados para ser confortable y cumplir los criterios de confort que vienen tanto en la norma 1, en la 1264, como viene también en la ISO 7730. Se permite un poquito más alto, 33 grados en los baños, y donde la temperatura ambiente serán 24 grados, y 35 grados en las zonas marginales no ocupadas por las personas, ¿vale? Y el caudal de agua con el que hay que alimentar ese circuito, ¿vale? Y lógicamente habrá que proporcionar ese caudal y superar las pérdidas de presión de la tubería. Entonces, pues tenemos que tener en cuenta pues todo esto. Entonces hemos metido unos parámetros y tenemos en la parte final pues unos resultados, ¿vale? ¿Vale? del flujo de calor emitido por el suelo radiante, y bueno, algunos cálculos adicionales aquí en esta zona aquí que me hice yo para mí. Porcentaje de personas descontentas, pues casi el 30% con este flujo de calor y con esta temperatura superficial. Sería un ambiente pues no confortable. Bueno, son cosas que hemos ido viendo en el curso, en este caso en el tema 1. Todos estos factores que hemos ido viendo, buena parte de ellos pues dependen de unas tablas. Uno se aplica una fórmula, ¿vale?
Las fórmulas, pues ya digo, las he dejado un poquito más abajo para que podáis verlas, ¿vale? Las que son así un poquito más sofisticadas, pues os las he dejado por aquí a modo de recordatorio. Y otras pues nos vienen de tablas, la tabla A1, la tabla A2 de la parte 2 de la norma. Todas esas fórmulas, si pinchamos aquí abajo a la opción de tablas, pues las tenéis todas, todo viene en la norma UNE 1264, ¿vale? Parte 2, ¿vale? Del año 2022. Venían ya en versiones anteriores, podríamos decir, sin ningún cambio, ¿vale? De aquí se toma el valor A sub t, de aquí el valor A sub u, el factor A sub u, de aquí el factor A sub d, ¿vale? Las tablas de acabados, también se podría calcular la resistencia superficial, si sabemos el espesor del acabado y su conductividad, ¿vale? La tabla de aislamiento mínimo por debajo de las tuberías, la capa de aislante que tiene en función de si está sobre una sala calentada, sin calentar o de un uso intermitente, o si acaba en el exterior. Pues la calidad, la resistencia de ese aislamiento que debe de colocarse debajo, todo esto siempre copiado de la norma UNE 1264 parte 2. Las conductividades de las tuberías, de la capa de mortero, entonces todo esto pues lo tenéis aquí, valores libres, que quizás os puedan servir estas tablas para algún copia y pega. Entonces para todas esas tablas pues las vais teniendo aquí, ¿vale? En esta parte. Tabla 6, además con la misma numeración que utiliza la norma, ¿vale? Entonces, bueno, pues unas tablas, una zona informativo de los valores, si acaso los queréis ver, que, bueno, recordad que tenéis también vuestros apuntes del curso. Bueno, vamos a ver unos ejemplos, ¿eh? Este va a quedar un vídeo un poquito largo, pero bueno, estamos terminando el curso y en fin, todo esto pues entiendo que ya lo tenemos un poquito ya pues adelantado. Para comodidad pues voy a ocultar aquí, dadme un segundito que oculte una serie de columnas y así podamos ver con mayor facilidad los resultados. Bien, simplemente pues he ocultado los parámetros del sistema, los que iban variando en función de la tubería y los que variaban en otros factores. Así pues ya en cada fila pues bueno, pues tenemos la descripción, la superficie, el paso, el acabado, la resistencia superficial, el salto térmico ida y retorno, el salto térmico con el ambiente, el K sub H, el coeficiente de transmisión del sistema y ya el flujo de calor, temperatura superficial y el caudal de agua que necesita ese circuito. Y vamos a hacer unos ejemplos por terminar de repasar los aspectos del curso. Por ejemplo, os he ido poniendo aquí en bloques paso de 5 centímetros, paso de 10, paso de 15, para ir viendo cómo varía. Si tenemos las tuberías separadas 5 centímetros, en un GRES nos va a dar este flujo de calor, 169,5 grados Celsius. Necesitará este caudal de agua, ese circuito, para que dé ese flujo de calor. La fórmula del caudal de agua, pues también la tenemos aquí arriba, ¿vale? Luego si no, pues la vemos. Son fórmulas que vienen en la norma UNE, más o menos por así simplificarlo. Caudal es igual a potencia entre salto térmico. Bueno, teniendo en cuenta que hay que calcular bien esa potencia que nos llega hacia el suelo, ¿vale? Entonces, bueno, pues tenemos 169. Pero si el acabado es parquet con la misma separación de 5 centímetros, pues son 120 vatios por metro cuadrado. Y si tenemos una moqueta que tiene una resistencia el doble que ese parquet de 7 milímetros, pues el flujo de calor serían, lo que llega al acabado, son
93,6 vatios por metro cuadrado, ¿vale? Si los tubos los colocamos más separados, los colocamos a 10 centímetros, pues el flujo de calor emitido baja, en el caso del GRES, de 169 a 146 vatios, en el caso del parquet de 120 a 106, en el caso de moqueta de 94 a 85 aproximadamente. Si los pongo más separados, pues baja el flujo de calor, ¿vale? En el caso del GRES pasa de 146 a 126, en el caso del parquet de 106 a 95 y en el caso de la moqueta pues de 85 a 76, ¿vale? Entonces, primera conclusión y primer repaso, a medida que vamos aumentando la separación, pues va disminuyendo el flujo de calor, ¿vale? De momento no estamos pensando en si es confortable o no, sino simplemente pues estamos viendo de qué depende el flujo de calor, porque es una de las moralejas que debemos de sacar en el curso. Todos estos cálculos están hechos para un salto térmico ida retorno de 5 grados. Pero ¿qué ocurre si este salto térmico lo variamos y lo subimos a 15 grados? La diferencia entre temperatura de ida y retorno, con lo cual la temperatura media de la tubería bajará, con lo cual el salto térmico bajará. ¿Y qué ocurre con un emisor que trabaja con un menor salto térmico respecto al ambiente? Pues que su flujo de calor bajará. Fijémonos en el primer paquete de medida, volvemos a mantener que tenemos un solo radiante, pues colocado bajo un GRES con una separación de 5, luego el parquet igual y la moqueta baja de 169,5, 170 vatios, que es un valor pues alto para el confort, pero bueno, a 123. Moraleja, a mayor salto térmico, menor flujo de calor. Cuando estamos con parquet de 120 a 88 y con moqueta de 93 a 68. Y así sucesivamente. Si estamos a 10, pues pasamos de 146 a 92, fíjense. Entonces parece que en el cálculo tendremos que jugar con este salto térmico. ¿Entre cuánto? Pues aproximadamente entre 5 y 15. Y ya sacamos las moralejas. En primer lugar, ¿de qué depende el flujo de calor? Bueno, pues de algo que tenemos ya, que podemos intuir, de la temperatura de impulsión, ¿vale? Aquí tenemos la temperatura de impulsión y bueno, y la podemos variar pues hasta un límite pues en torno a los 50 grados Celsius. ¿Y qué ocurre si le doy más? Y se van a fijar en estas casillas de flujo de calor, que el flujo de calor, a más temperatura de impulsión, más flujo de calor. Entonces es un factor a tener en cuenta. Si disminuyo la temperatura de impulsión, pues menos flujo de calor. Tenemos una bomba de calor que trabaja a 40 grados, pues menos flujo de calor, ¿vale? Más conclusiones que sacamos en esta parte del vídeo, y esto es importante. Hemos visto que cuando tenemos pasos más pequeñitos, el flujo de calor es más alto que conforme vamos separando las tuberías. Entonces, a menor separación de las tuberías, cuanto más juntitas estén, pues mayor flujo de calor. Si las tenemos a 15 centímetros, estos flujos de calor. Si las tenemos a 10, estos flujos de calor más altos. Si las tenemos a 5, estos flujos de calor más altos. ¿Qué más vemos? Pues el acabado influye. Aquí tenemos GRES, parquet y moqueta y lo hemos ido repitiendo. Frente a un acabado con una menor resistencia a la transmisión de calor, como es el GRES respecto, por ejemplo, a una moqueta,
mayor flujo de calor. Se puede poner parquet, se puede poner moqueta cuando tenemos suelo radiante para mejorar el efecto de confort. Pues bueno, ahí no voy a entrar mucho, pero lo que sí que está claro es que al colocar un material aislante encima del suelo radiante, pues el flujo de calor disminuye y nos va a obligar a, si queremos mantener un determinado flujo de calor, a temperaturas de impulsión más altas. Podríamos calcular las pérdidas hacia el forjado de abajo, los caudales necesarios, ¿vale? Pero, en fin, que tengamos claro que frente a una mayor dificultad para la difusión del calor, pues menor flujo térmico. Así, si tenemos un material del acabado con una buena transmisión del calor, como es el grés, el mármol, ¿vale? Pues en ese caso el flujo de calor pues es más alto. Y el salto térmico. Hemos hecho un ejemplo con saltos térmicos a 5 grados. Cuando el salto térmico, la diferencia entre la temperatura de ida y retorno, es más bajo, la temperatura media de la tubería aumenta, porque están más parejas la temperatura de impulsión y la de retorno, con lo cual el salto térmico respecto al ambiente es mayor y como hemos visto en la fórmula general, a ver si aún se sigue viendo, no, ya no se ve, ¿vale? Como he hecho esta compilación de columnas, dependía del coeficiente, el flujo de calor era igual al K sub H por flujo de calor depende de la multiplicación de estos dos factores, el K sub H por el salto térmico. De tal manera que si aumentamos la temperatura media de la tubería disminuyendo el salto térmico de la tubería respecto al ambiente aumenta y los flujos de calor son más altos que cuando tenemos saltos térmicos más altos, con lo cual temperaturas de retorno, si lo queremos ver así, más bajas, saltos térmicos con el ambiente más bajos, flujos de calor más bajos. Entonces, ¿qué factores en resumen hacen aumentar el flujo de calor? A mayor temperatura de impulsión, más flujo de calor. A menor separación de las tuberías, pasos pequeñitos, 5 de 10, mayor flujo de calor. A mejor transmisión de los acabados, pues mayor flujo de calor, y a menor salto térmico de las tuberías, temperatura de ida, menor retorno, mayor flujo de calor, y viceversa. Debemos de recordar el objetivo del dimensionado, cómo se calcula un suelo radiante, insistiendo que esta no es una hoja quizás idónea para hacer el cálculo, se puede hacer, vamos colocando las estancias, su superficie y vamos viendo si estamos logrando el flujo de calor deseado en cada una de ellas. El objetivo de un dimensionado es, a partir de los cálculos de flujo de calor que necesito en cada estancia, se ha de seleccionar el flujo más desfavorable de una estancia que no sea un baño. ¿Por qué que no sea un baño? Porque es una estancia normalmente de muy poquitos metros cuadrados, puede necesitar una cantidad de calor muy alta, quizás solo para determinados momentos del día, y se puede colocar cualquier calefactor de apoyo. Entonces, condicionar todo para una estancia que es pequeñita, que va a necesitar un flujo de calor relativamente pequeño, pero claro, por metro cuadrado es muy alto, y condicionarlo todo para esa estancia pues no parece lógico. Es mejor pues buscar una estancia más significativa, con una potencia mayor, ¿vale? Aunque sea una zona marginal. Entonces, a partir de los cálculos de los flujos de calor más desfavorables, que no sea un baño, se tiene que ir jugando con la separación, con el paso de las tuberías. ¿Qué paso le coloco a ese circuito? ¿Vale? Para atender esa zona, vamos jugando con el paso y con la temperatura de impulsión. Dimensionada para un salto térmico pequeñito,
¿vale? Un salto térmico pues entre 3 y 5. Entonces ya tenemos arreglada esa estancia, la que sea, ¿vale? Se podría hacer un cálculo, pero se extendería mucho el vídeo. Entonces, atiendo la zona principal. Juego con un salto térmico relativamente bajo, podríamos decir que 5 como máximo. Juego con la separación de la tubería, coloco un paso pues normalmente más ajustado y ajusto la temperatura de impulsión. Ya tengo esa estancia. ¿Vale? Todo esto lo podemos hacer con dos criterios. Abaratar la tubería, y para eso pues nos iremos a pasos más grandes y temperaturas de impulsión más altas. Gastaré menos tubo, las tuberías estarán más separadas, con lo cual voy a ahorrar, ¿vale? Y con el resto de estancias que van a precisar menos flujo de calor, pues las voy separando todavía más. Entonces parto de un espaciado, por ejemplo, de en torno a 20 para la estancia principal, y el resto las voy separando más y voy ajustando los saltos térmicos para el resto de estancias. Pues ya hemos visto que si voy aumentando el salto térmico va disminuyendo la potencia. Entonces termino de ajustar entre la separación de la tubería y el salto térmico. O podemos ir a un criterio de baja temperatura y alta eficiencia. Esto es, disponer en la estancia principal una separación baja, bajar la temperatura de impulsión hasta un límite que nos permita atender esa estancia que necesita el máximo flujo de calor, y en las demás pues voy aumentando la separación de la tubería y voy aumentando el salto térmico. Atiendo todas, pues solucionado. Pero claro, al trabajar con bajos pasos de separación, pues esto nos hace que tengamos que consumir más metros de tubería, ¿vale? Aquí, por ejemplo, aquí está la longitud de la tubería gastada. Por ejemplo, en una estancia de 10 metros cuadrados con la separación a 5 centímetros que teníamos en estas tres primeras filas, pues hay que gastar en esos 10 metros de estancia, recordad si queréis, ¿vale? Separación 5 centímetros, superficie 10 metros, pues la cantidad de tubo que se va a consumir, ¿vale? Para ese circuito, en esa estancia de 10 metros cuadrados, 200. Que colocamos los tubos a paso de, en vez de 5, a paso de 7,5, pues se gasta menos tubo. A paso de, vamos subiendo 5, 10, 15, pues se van gastando menos metros de tubería, 66, para ese circuito, para esa estancia de 10 metros cuadrados. Entonces vemos que ir a pasos pequeños nos va a obligar a consumir más tubo, pero puede mejorar la eficiencia de sistemas renovables como las bombas de calor. Vamos otra vez a abrir todas las filas que tenemos ocultas para ir rematando esta parte. Desplegada otra vez todas las filas. Bueno, vamos a prestar atención un momentito al caudal. El caudal se calcula con esta fórmula, y depende de el acabado hacia arriba, ¿vale? El RO, R sub over, y el RU, el acabado, el aislante que tengamos hacia abajo. Y vamos a observar también un efecto, ¿vale? Yo aquí lo tengo simulado para 4 calidades de la placa aislante colocada bajo las tuberías, ¿vale? Y este es el factor clave, la resistencia del aislamiento que tenemos, ¿no? Si me voy de una sala que tenemos abajo, un piso que está calentado, que tiene esta resistencia a la placa de aislante, a una placa con mayor nivel de aislamiento, ¿vale? Bueno, que tiene una mayor resistencia, ese aislamiento, un número mayor, hemos pasado de 0,75 a 1,25 metros cuadrados Kelvin y vatio. ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí un poquito más abajo? Pues que el caudal ha variado.
Entonces, el caudal depende de la resistencia de aislamiento. ¿Por qué? Porque hay unas pérdidas hacia el circuito, hacia el forjado inferior. Entonces, si colocamos una placa de aislamiento mala o menos aislante, los caudales que necesitamos son más altos. Si colocamos placas con mayor nivel de aislamiento, el caudal que precisamos en los circuitos es menor, porque tenemos que dedicar menos calor a cubrir las pérdidas hacia abajo. ¿De qué más depende el caudal de los circuitos? Pues vamos a fijarnos en estos valores y vamos a aumentar el salto térmico. Voy a ocultar otra vez las columnas para que se vea mejor. El caudal depende del salto térmico de trabajo. Estamos viendo aquí los caudales, ¿vale? Vamos a fijarnos, por ejemplo, en estos tres, y lo tenemos para un salto térmico de 5 grados. Pues tenemos 24,33 litros minuto en un caso, en el caso del grés, 17,77 en el caso del parquet y 14,13. ¿Qué ocurre en los que tenemos un salto térmico más alto? Que precisan menos caudal. Esto ya lo sabíamos, de alguna manera, por los cálculos de tuberías. Saltos térmicos, ida-retorno altos, caudales bajos. Saltos térmicos bajos, caudales más altos. ¿Esto qué va a condicionar? Pues esto va a condicionar pues, que cambia la potencia, como hemos visto anteriormente, la potencia emitida, ¿vale? Para un caso y para el otro caso, ¿vale? Pero a consta de más potencia, a menor salto térmico, pero mayor caudal preciso. Entonces, el caudal pues, va a depender de la placa que coloquemos, indudablemente de su aislamiento y de el salto térmico con el que trabajen los circuitos. Entonces, este es un factor que hay que tener en cuenta. Entonces, depende de las dos cosas, de la resistencia over y de la resistencia upper, la resistencia que tenemos en la planta inferior. Y para terminar el vídeo, ¿vale? Pues vamos a hablar un momentito del suelo refrescante, que lo tenemos un poquito más abajo. ¿Puede dar un efecto refrescante con el suelo radiante, en este caso con el suelo refrescante? Sí. En este caso, la fórmula cambia. Para calefacción, teníamos esta fórmula general de cálculo del sistema. El flujo de calor era 8,92, el coeficiente este que tenemos de transmisión, como un coeficiente de película, por la temperatura del suelo menos la temperatura ambiente. Y en el caso de refrigeración, me muevo hacia la derecha, acuérdense, 8,92 tenemos el flujo de calor es igual a 7 por el valor absoluto de la resta temperatura del suelo menos temperatura ambiente, que nos permite también calcular, como antes, la temperatura del suelo. Entonces vemos que desaparece el exponente este de 1,1, el exponente que nos viene de la fórmula general de potencia universal simple, ¿vale? Y en vez del 8, pues aparece aquí este factor. En función si es suelo refrescante, techo refrescante, pues esta fórmula pues va cambiando. Paneles radiantes o refrescantes, etcétera, etcétera. El salto térmico pues se calcula igual, y la expresión de cálculo del flujo de calor pues también. El flujo de calor es el gradiente del sistema por el salto térmico de la temperatura requerida entre el agua y el agua de refrigeración. Lo único que ocurre es que el K sub H pues hay que pues como interpolarlo, ponderarlo, ¿vale?
hay que calcularlo 2 veces, ¿vale? Hay que calcularlo 2 veces. Independientemente de la resistencia del suelo, que ya se ha calculado de los parámetros obtenidos con la resistencia del suelo, pues hay que hacer un ajuste en función de, como si dijéramos, qué ocurriría si el recubrimiento del suelo tiene una resistencia de aislamiento de 0,15 o si tiene una resistencia de 0. Pues bueno, pues hay que hacer una corrección, ¿vale? Que son las correcciones que tenemos aquí, ¿vale? ¿Cuál sería el coeficiente con la resistencia de 0,15, el K sub H, y cuál sería el coeficiente con la resistencia 0? Entonces se tiene en cuenta lo que veníamos calculando de antes y se añaden estos cálculos, ¿vale? Para terminar, dijéramos, de calcular el gradiente de ese suelo refrescante. ¿Y de qué más depende? Pues depende de la temperatura del ambiente interior. La norma 1 nos propone 26 grados, que la podemos cambiar con esta barra, ¿vale? Con esta barra. Y va a depender, igual que antes, de la temperatura de impulsión, ¿vale? La temperatura de impulsión tiene que ser 1 grado por encima de la temperatura de rocío exterior. En ausencia de datos, 18 grados. Por eso la hoja arranca con el 18 grados. Pero podemos ir a temperaturas de impulsión más altas, ¿vale? Y vamos a ver cómo varía el flujo de calor. Más altas, menos flujo de calor, incluso ya valores negativos, ¿vale? Menos temperatura de impulsión, pues mayor flujo de calor, no, de refrigeración, perdón, que lo he dicho al revés. Entonces aquí está el resumen, ¿vale? Tenemos el coeficiente del sistema, tenemos el salto térmico de los tubos al aire, el salto térmico ida-retorno, que va a provocar unos determinados caudales, y el flujo de calor, que es lo que me quería observar. Vamos a ir al flujo, a la temperatura estándar de impulsión para evitar problemas de rocío. 18 grados, la base general de dimensionado. ¿Y qué observamos en los flujos de refrescamiento? ¿Vale? Pues bueno, tenemos una temperatura del suelo aceptable, pero el flujo de calor, ¿qué ocurre? Porque son valores bajos. Por ejemplo, para la misma configuración que teníamos en la parte de calefacción, tenemos 27 vatios en refrigeración frente, perdonadme, voy a moverme a la derecha, frente, aquí se ve bien, 131 vatios en modo calor. Entonces, en refrescamiento, por problemas de que se produzcan condensaciones del vapor de agua incluido en el aire, pues no podemos ir a temperaturas de impulsión muy bajas, porque hay que garantizar que el acabado esté por encima de la temperatura de rocío. Entonces, el flujo de calor pues son muy bajitos. Pues hombre, es interesante tener 27 vatios, pero garantizar a lo mejor el refrescamiento pues al 100% pues es difícil sin sistemas de apoyo o sin deshumidificadores, ¿vale? Hemos visto que, bueno, y por supuesto con tubos más separados, colocados, que eran los siguientes 3, ¿vale? Pues tenemos otros valores, ¿vale? Bueno, pues así, similares, no le afecta tanto, ¿vale? Ahí está, ¿vale? Y vamos a movernos otra vez un poquito a la derecha, perdonad que nos movamos. Y todo siempre dependiendo de la temperatura de rocío. Recordemos el criterio que nos da la norma: 1 grado por encima de la temperatura de rocío del aire exterior, o bien 18 grados. ¿Podemos saber la temperatura de rocío de distintas localidades? Sí, y os lo facilito yo también. Por ejemplo, aquí arriba lo tenemos. Aquí tenemos la temperatura de rocío de una estación meteorológica, por ejemplo, de Oviedo, estación meteorológica del Cristo. Y el recordatorio, la temperatura de rocío. La impulsión no deberá superar
este valor con un margen de seguridad de 1 grado. Y vemos que es muy distinta de localidades costeras o que están cerca a la costa, ¿vale?, a localidades del interior. Voy a seleccionar, pues aquí me viene bien Ávila. Temperatura de rocío de Ávila, 10 grados. En Ávila podría ir hasta 11 grados de temperatura de impulsión. Pues voy a disminuirlo y vamos a ver cómo el flujo de calor cambia. Por ejemplo, podemos quedarnos en 12. Oye, ya tenemos 50 vatios de refrescamiento, ya es una potencia, pues ya pues interesante a tener en cuenta. Luego, hombre, habría que tener en cuenta también la temperatura superficial del suelo radiante, ¿vale? No debe de bajar de 19 grados para evitar incomodidades en las personas. Bueno, pero bueno, podemos llegar a 30-40 vatios por metro cuadrado. Me voy a una localidad costera, cojo una de Baleares, fíjense, 23,5 grados, pues ahí pues tendríamos que irnos a 25 grados de impulsión, pues ya directamente pues no tenemos, ya son valores que ya incluso con 21 ya no nos da prácticamente nada, y más alto pues ya son valores de no emisión, por eso nos salen estas advertencias. Pues claro, depende de la localidad. Barcelona, Granollers, un poquito en el interior, pues 17, pues da igual, nos tendríamos que ir a 19 grados. Bueno, pues tenemos potencias de suelo refrescante bajas, 20 vatios por metro cuadrado. Y esto es lo que ocurre con el suelo radiante refrescante, que en la parte de refrescante pues no se consigue una gran potencia. ¿Por qué? Porque no podemos ir a temperaturas de impulsión bajas, porque ya está el riesgo de que se produzcan condensaciones sobre la superficie del suelo. El aire que toca una superficie fría condensan, como cuando el aire toca una ventana que está mal aislada, ¿no?, que nota el frío de la calle en invierno, ¿no?, y se ven esas gotas, ¿no? Claro, no podemos tener el suelo con gotas, ¿no? ¿Puedo disminuir el salto térmico? Sí, lo podemos disminuir el salto térmico, pero el flujo varía poquito, varía poquito. Eso sí, nos vamos a una localidad interior, pues en ese caso voy a Burgos. Temperatura de rocío de Burgos, 13,4 grados Celsius. Pues me puedo ir a 15 grados en torno de temperatura de impulsión. Vale, pues bueno, pues tengo 40, 30, 28 vatios. Igual para un invierno, para un verano en Burgos es suficiente. En fin, hemos repasado un poquito todos los factores, todo lo que hemos ido viendo en el curso. Recordad que esta es una hoja solo para los alumnos del curso, y este es un vídeo que se les queda grabado para repasar, para recordar los criterios de dimensionado de un suelo radiante, en el que además, bueno, pues hemos tenido la curiosidad de ver pues la potencia de un suelo refrescante en función de también, y al igual que en calefacción, de la temperatura de impulsión, pero con la precaución de que hay que evitar condensaciones. Pues muchas gracias por haber realizado este curso de suelo radiante. Podéis seguir utilizando las hojas Excel para uso personal que habéis visto en el curso, y me despido y espero pues poderos ver en algunas otras acciones formativas de Formatec. Muchas gracias por haber realizado el curso de diseño y dimensionado de suelo radiante. Hasta cuando queráis.